Estimados, comenzamos en 3 minutitos más para comenzar a las 12:05. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Mi nombre es Emilio García y el día de hoy yo estaré presentando a nuestros abogados ponentes del presente webinar y estaré leyendo sus semblanzas. Antes de empezar, quisiera ponerles el video corporativo de la firma. At Vega, Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and, above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega, Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega, Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology,
agroindustry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Bien, nuevamente agradecerles a todos los presentes que tienen el webinar. Me permito ahora presentarles o leerles un poquito de la semblanza sobre nuestros abogados que el día de hoy van a estar presentando en el webinar. Me permito presentar primero a nuestro socio Joaquín Vega Martínez. Él enfoca su práctica en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y transacciones comerciales, representando a clientes locales y a extranjeros en relación con la apertura de sus filiales en México, arbitraje comercial y una amplia gama de asuntos de derecho corporativo. Joaquín ha sido reconocido por su especialización en materia corporativa por diversos rankings internacionales, tales como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer, Best Lawyer, entre otros. En segundo lugar, tenemos a nuestra asociada Aide Montserrat Abogado Martínez, quien es asociada senior en la práctica de resolución de controversias en Vega Guerrero y Asociados. Ha sido reconocida en la 14ª edición de The Best Lawyers en México por su práctica en derecho corporativo y forma parte de la 4ª generación del curso especializado en arbitraje internacional de Arbanza Escuela de Arbitraje. Es miembro de instituciones especializadas como el Club Español de Arbitraje, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y Abogadas MX. En tercer lugar tenemos a Raúl Alba Lagarra, también asociado de la firma, y Raúl es asociado mid-level en Vega Guerrero y Asociados en la práctica de resolución de controversias. Es egresado de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México desde el año de 2017. Cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana Campus Mixcoac y un diplomado en concursos mercantiles por la Escuela Libre de Derecho. Tiene alrededor de 6 años de experiencia en las prácticas de litigio civil y mercantil y actualmente su práctica se desenvuelve en este rubro. Y también, por último, tenemos a Paulina Muñoz, quien es asociada junior en la práctica contractual, corporativa y de fusiones y adquisiciones en Vega Guerrero y Asociados. Entre sus principales áreas de expertise se encuentra la asesoría a empresas de inversión extranjera en su incorporación, desarrollo, cumplimiento normativo, así como en su acompañamiento de asesoría legal respecto a sus transacciones y contratos comerciales. Les cedo la palabra a nuestro socio Joaquín Vega para comenzar con el webinar. Muchas gracias, Emilio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo y asistencia al presente webinar. Trataremos de hacerlo muy fluido y tratar de no hacer muy redundantes en los temas. Como ya lo deben de saber, derivado del título del webinar, nos estaremos enfocando en la presente hora y media o en la siguiente hora 15 minutos en la descripción de lo que nosotros consideramos ya sea la identificación de la legislación aplicable en materia de comercio internacional, derivado ya sea cuando los mexicanos exportan o importan, o realmente se darán cuenta conforme avance que aplicará a cualquier estado o cualquier empresario que forme parte de los estados signantes de la convención de la CISG. Estaremos viendo la diferencia que existe entre esa legislación y la legislación en México en cuanto al Código de Comercio. Existen ciertas diferencias. Estaremos viendo cuál es la naturaleza de la construcción de un contrato de naturaleza internacional, enfocándonos a lo mejor en materia de suministro internacional, en materia de compraventa, en materia de cadena de suministro, y eventualmente presentaremos el problema que se suele ver en caso de que no se le haya prestado mucha atención por parte de las compañías
a la elaboración, redacción del contrato o de los términos y condiciones que regirán esa operación. Entonces, la problemática en cuanto a dispute resolution, a las resoluciones de controversias derivado de estas operaciones internacionales, y plantearemos los métodos alternativos de solución de controversia que creemos que son los más apropiados para las relaciones comerciales de naturaleza internacional. Entonces, nuestro primer ponente será Paulina Muñoz. Paulina Muñoz nos hablará un poquito más justo de esto, de cómo se construye un contrato en relación a la CISG, cuándo es aplicable la CISG, qué pasa si necesitamos optar por una legislación local en lugar de la CISG, etc. Entonces, adelante, Paulina, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Emilio, ¿me apoyas compartiendo la presentación, por favor? Pues bueno, como bien mencionó Joaquín, esta primera intervención es respecto a la CISG, que su nombre completo es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Esta convención es firmada por gran parte de los países líderes en el comercio internacional, entre ellos, por supuesto, que se encuentra México, y no solo quedó como en una idea para ayudar al desarrollo del comercio internacional con los principios de igualdad y beneficio mutuo, sino que realmente regula muchos más contratos de compraventa de mercaderías de los que nosotros mismos imaginamos. Para poder entender un poco las obligaciones que se encuentran en esta convención, les voy a poner un caso hipotético. Este caso hipotético, Emilio, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Hay que entender que todo lo regulatorio lo vamos a tener como dado por cumplido y solo es a efectos de entender la parte contractual en sí. Entonces vamos a tener aquí a un hospital mexicano, a una empresa española, y esta empresa española le va a suministrar a la empresa mexicana, en este caso son 10,000 jeringas intravenenosas, se emite una orden de compra, se establece el Incoterm que va a hacer referencia, entendiendo también que los Incoterms, como muchos de ustedes deben de saber, son normas que reflejan la aceptación voluntaria de las partes en un contrato de compra-venta acerca de las condiciones de entrega de esas mismas mercancías. Ahora bien, vamos a ver la aplicación de la CISG en este caso. ¿Cuándo aplica la CISG? Siguiente, por favor, Emilio. Cuando las partes tengan sus establecimientos en estados distintos y que estos estados, por supuesto, sean contratantes de esta convención. Como verán en la siguiente diapositiva, en realidad son muchísimos más los casos de aplicación, ya que únicamente en caso de exclusión expresa, ya sea alguna de las disposiciones o de toda la convención, va a ser cuando se tenga por no aplicada. Siguiente. Ahora bien, tenemos un suministro internacional. El primer supuesto es que no haya un contrato por escrito y ambas partes tengan sus establecimientos en estados que sean contratantes y que sean diferentes. Se va a entender por aplicada la CISG, aunque no haya un contrato por escrito. Ahora bien, en caso de que sí haya un contrato por escrito, pero no tenga una legislación aplicable como tal, también se va a entender que aplica la CISG. En caso de que ustedes, que son empresas que están aquí en México, que haya una legislación aplicable y esa legislación haga referencia a, en lato sensu, legislación mexicana, también se va a entender por aplicada la CISG, porque la CISG es parte de nuestra legislación nacional. Y el único caso en el que van a ver que no aplica, como bien les había mencionado, es cuando hay una exclusión expresa. ¿A qué voy con esto? Un simple intercambio de mails, una emisión de compra, satisfacen el requisito para que haya un contrato de compraventa internacional. Y si ustedes que están en México, y si hay una empresa extranjera que se encuentra en un estado que también es firmante de la CISG, en esos casos aplica esta convención y por lo tanto hay que tener muy en claro las obligaciones y los requisitos que nos establece. Siguiente.
La CISG define al contrato de suministros como las compraventas de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que, como una excepción, que la parte que las encarga asume la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esta manufactura o producción. En este caso, que se van a manufacturar las jeringas de la empresa española a la mexicana, si la empresa mexicana, que es el hospital, le envía a la española la materia prima para la manufactura de esas jeringas, entonces se tiende por no aplicada. Así de sencillo. Siguiente. Y pues bien, este contrato, como ya les he recalcado varias veces, no requiere ninguna formalidad. No debe de celebrarse por escrito como tal. Aunque claro que es conveniente que siempre se firme un contrato, que estén claras las condiciones, que esté clara la calidad, la cantidad, las obligaciones de cada una de las partes, la responsabilidad de cada una de ellas. Y la formación de este contrato implica, uno, una propuesta, una aceptación. ¿Qué es una propuesta? Es cuando es dirigida a una o varias personas, siendo precisa e indicando mi intención de quedar obligado en caso de que sea aceptada. ¿Cómo se sabe si es precisa? Indicando las mercaderías, señalando la cantidad, el precio o en su caso algún medio para poder determinar este precio. Y en caso de que sea abierto al público, de que estoy necesitando esto, ¿quién me lo puede proporcionar? Por supuesto que no cumple los requisitos suficientes para ser considerado una propuesta en términos de esta convención. Y respecto a la aceptación como tal, es cuando indico asentimiento. Debe de ser como tal, ya sea con alguna opción o con alguna palabra, con algún correo, porque el silencio o simplemente la inacción no significan consentimiento. Con esto quiero decir, si yo no envío un correo como tal diciendo sí, estoy de acuerdo, o si no firmo un contrato de que ambas partes se juntan y lo firman, no pasa nada si yo ya pagué el precio. Si me hizo una oferta, yo pagué el precio, queda por cerrado el contrato porque se está dando a entender tácitamente. ¿Le puedes avanzar dos, por favor, Emilio? Aquí, por ejemplo, vemos, gracias, una más, por favor. Aquí está una aceptación. Adjunto la aceptación de la orden de compra y confirmo que daremos inicio a la producción. Eso es suficiente para que en este caso ya esté formado un contrato en términos de la CISG. Siguiente. Y ahora bien, una figura específica que se encuentra regulada en la CISG y no lo es en nuestro Código de Comercio es la contraoferta, que hay dos vertientes para esta figura. Cuando digo que acepto, pero hago una modificación sustancial al contrato, que en dicho caso se entiende una contraoferta, o cuando yo acepto y hago una modificación que realmente no altera la transacción como tal, no altera el contrato, que en dicho caso se entiende como una aceptación y es la parte que es la otra parte la que tiene que objetar dicha discrepancia, porque si no, se da por aceptada. ¿Qué es lo que altera sustancialmente un contrato? Se reduce al precio, al pago, la calidad, la cantidad, lugar y fecha de la entrega y grado de responsabilidad de una parte y la solución de las controversias. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar justo un ejemplo de estas dos vertientes que tiene cuando contestamos a una contraoferta. En el primer caso, se está haciendo únicamente un cambio respecto al color final de las jeringas. Se entiende una aceptación y que en caso de que me digan, no, yo necesitaba específicamente el color negro y que sea la brevedad posible, solo en ese caso se va a entender que pues justo fue una contraoferta y que no fue aceptada. No obstante, en el otro caso, del lado derecho, vemos que están haciendo una reducción respecto a la cantidad de las mercancías solicitadas. Habían solicitado 10,000, dicen únicamente te podemos entregar 5,000.
En este caso, no se cierra el contrato. ¿Por qué? Porque tiene que haber una aceptación como tal de esa contraoferta. Siguiente. Y esto nos lleva a uno de los temas más cruciales y más bien regulados en la CISG, que es la conformidad de los bienes. La CISG nos establece inicialmente respecto al vendedor que éste debe de entregar mercancías cuya cantidad y calidad y tipo correspondan al contrato y que estén envasadas y embaladas en la forma fijada por el mismo contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que me sirvan para lo que normalmente sirvan esas mercancías, unas jeringas que sirvan intravenenosas, que sean aptas para cualquier uso especial que haya hecho saber el vendedor en el momento de la celebración del contrato. Yo te dije que específicamente necesitaba que fueran transparentes para que me permitieran hacer este procedimiento y no me las estás mandando de esa descripción, no me sirven, por lo tanto, son inconformes. Que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador. Común en las transacciones comerciales, que primero, antes de empezar con la adquisición de un producto, de una mercancía, haya un modelo para corroborar que efectivamente es lo que necesito. Y finalmente, que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías, y si no existe, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas. Que me lleguen en las condiciones necesarias, aptas, que permitan su uso habitual. Siguiente. Aquí, justamente, es lo que les hacía referencia. Si me llegan las mercancías sin una cajita que permita su protección y por lo tanto rebasaron el plástico en el que venían y por lo tanto ya no me sirven porque están dañadas, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo decirle, ¿sabes qué? Te doy un plazo suplementario para que me ayudes a remediar este incumplimiento. Te puedo decir, rebájame el precio, regrésame lo que te pagué porque no es lo que yo estaba esperando. A lo mejor me llegaron 500 en buenas condiciones, pero el resto no me sirven. Regrésame el precio de esas mercancías dañadas. Y finalmente, una práctica comercial común, exigir los daños y perjuicios. Siguiente, Emilio, por favor. También la conformidad de los bienes está relacionada con las pretensiones que pudieran tener terceros, ya que el vendedor debe entregar mercancías que para que sean conformes deben de estar libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero. Y específicamente, la CISG es muy clara que esto se extiende también a los derechos basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual. ¿Qué hacer en este caso? La CISG nos establece que en caso de que se pudiera conocer estos derechos, es decir, si había una publicación, si había un caso que era conocido nacionalmente, si había un caso que era conocido internacionalmente, y yo digo, a mí no me lo dijo directamente, pero era público, en ese caso yo no tengo derecho a decir es inconforme porque había una pretensión de un tercero, cuando en realidad ya era conocido. Y fue también poco deber de diligencia de mi parte de no haber tomado las medidas necesarias para el cumplimiento de ese contrato. Y claro, si de decir, no había forma yo de conocer este derecho o pretensión de un tercero, y lo conocí un lunes, el lunes de este mes, y me esperé 4 meses a decirlo a la otra parte, ya no puede ser invocada una conformidad, porque se tiene que avisar a la brevedad posible para también las partes tengan la posibilidad de saber cómo proceder y cómo remediarlo. Siguiente, Emilio. Y respecto a entregas sucesivas, que es un caso que nos atañe mucho en este webinar, es que si el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones constituye un incumplimiento esencial, lo que puedo hacer es resolver el contrato sobre esa entrega. No quiere decir que el incumplimiento de una vez signifique que ya puedo dar resuelto un contrato que estaba con una vigencia de 10 años. No obstante, una cuestión específica que nos establece la CISG es que si ese incumplimiento me da razones suficientes para pensar que en futuras ocasiones
va a seguir existiendo, en ese caso sí puedo dar por resuelto el contrato para el futuro, avisando obviamente con previa notificación a tiempo. Y el comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega puede declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas y futuras, si también hay una interdependencia entre las mismas. Siguiente. Acababa de hacer referencia, me parece que hace unas diapositivas, al incumplimiento esencial. Y este concepto es crucial en la CISG porque es el que nos permite dar por resuelto un contrato. ¿Qué es un incumplimiento esencial? Puede sonar bastante vago, pero la CISG hace referencia a cuando se nos prive sustancialmente de lo que teníamos derecho a esperar en virtud de la celebración de este contrato. Salvo que la parte que haya incumplido, no hubiera previsto tal resultado, caso fortuito, fuerza mayor, o una parte razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Acontecimientos imprevisibles, caso fortuito y fuerza mayor. Siguiente. En este caso, vemos que la empresa, el hospital mexicano, le manda un correo a la empresa española y le señala que es crucial la puntualidad en la fecha de entrega, ya que si no, se quedarán sin este producto. Y podemos ver que si hay un incumplimiento respecto a la cantidad entregada en dicha fecha o que simplemente no se entregue en la fecha acordada, podríamos argumentar un incumplimiento esencial. ¿Por qué? Porque manifesté que para mí era de suma importancia dicho requisito, porque me está privando sustancialmente de lo que yo esperaba por el mismo. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver que la mayoría de los remedios se parecen a los que había señalado inicialmente para incumplimiento normal, pero aquí ya nos da la opción de declarar resuelto el contrato. ¿Qué es resuelto? Darlo por terminado. Termina la relación entre las partes respecto de esta transacción. Asimismo, puede exigir la entrega de otras mercaderías, darte un plazo complementario para que cumplas, rebajar el precio, daños y perjuicios. Pero lo más importante es que justo puedo dar por terminado el contrato. ¿Por qué? Porque no me diste lo que yo estaba esperando de esta relación. Siguiente, Emilio. Y aquí vemos las dos opciones. Si eres un comprador, si eres un vendedor, ¿qué es lo que tienes por hacer según la CISG? Ahora bien, si el vendedor es el que incumple, el comprador puede exigir el cumplimiento como tal, que me entregues otras mercaderías, que me repares, que me cumplas, pero después rebajar el precio y los daños y perjuicios. ¿Y cuándo es cuando puede declarar por resuelto el contrato? Cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones que sea esencial o en caso de falta de entrega. Y, en cambio, si el comprador es el que incumple, el vendedor puede exigir que pague el precio o que reciba como tal las mercancías en caso de que se esté negando, fijar también un plazo suplementario y los daños y perjuicios. ¿Cuándo es cuando el vendedor puede dar por resuelto el contrato? Cuando haya un incumplimiento esencial o cuando no pague el precio. Siguiente, Emilio. Y ahora sí, como bien mencionó Joaquín al inicio, hay cuestiones muy específicas que diferencian la regulación que tenemos en la CISG con el Código de Comercio. Yo diría que la más grande, la más importante de todas y la primera que nos debería de hacer ruido es que la CISG es amplia. Se mete a profundidad a cada una de las obligaciones. Nos da soluciones. En cambio, el COCO es, pues, en realidad mucho más vago, mucho más que da lugar a interpretación o a discrepancias entre las partes. Lo primero, voy a señalar 3 ejemplos. El primero de ellos es los plazos que señalan para la falta de conformidad de los bienes. La CISG establece que se tiene que señalar la falta de conformidad dentro de un plazo razonable o a partir del momento en el que haya o debiera de haberla descubierto. Y en todo caso, se tiene un periodo de 2 años para reclamar este derecho. En cambio, el COCO nos da un periodo de 5 días y en todo caso de 30 días contados desde que la recibió.
Vemos que los números son sustancialmente distintos. ¿Por qué? Porque las transacciones comerciales, por supuesto, que son de mayor cantidad, de mayores números, y no es tan fácil en un término de 5 días estar seguro que la mercancía que me enviaron desde el otro lado del mundo es conforme. Siguiente. Otra diferencia que también mencioné cuando lo estaba explicando es la contraoferta. El Código de Comercio simplemente... Emilio, ¿te vas a la contraoferta, por favor? El Código de Comercio simplemente nos señala oferta y contestación, mientras la CISG también nos señala que hay una contraoferta con las dos vertientes que también les expliqué en su momento. Y la tercera y también muy importante diferencia entre estos dos ordenamientos es la falta de conformidad. Emilio, ¿te puedes ir a esa diapositiva? Es la que estabas con anterioridad. Justo. En caso de incumplimiento, la CISG nos da múltiples opciones, como lo es rebajar el precio, como es dar un plazo suplementario, como es exigir la reparación, y en cambio el Código de Comercio se limita a rescindir, exigir indemnización o, en su caso, exigir un cumplimiento, pero en término muy sencillo. Ante esto, siguiente, Emilio. Una solución que nosotros planteamos, que está corroborada su efectividad, es el contrato modelo de la ICC en temas de compraventa internacional. Tiene un conjunto de estándar de condiciones contractuales y está adaptado específicamente para contratos o transacciones a los que aplique la CISG. Muchos podrán decir, sí, pero si yo soy comprador estoy seguro que me conviene, o si yo soy vendedor. Es justo para ambos. Se encuentra extremadamente equilibrado y consta de dos secciones. Siguiente, Emilio. La primera es para que se llenen las cuestiones específicas de las partes involucradas, y la segunda son las partes generales, lo jurídico estándar, el modo de las obligaciones de cada una de las partes, la ley aplicable. También un beneficio muy importante de este contrato es que literal es una versión digital, se puede modificar ahí mismo en internet, las partes pueden firmar electrónicamente y listo. O sea, creo que a pesar de que, como bien señalé en un inicio, un contrato puede formarse simplemente por un intercambio de correos, por una emisión de compra, por el pago del precio, el tener un contrato que fundamente las obligaciones y los deje muy en claro para cada una de las partes, siempre va a ser recomendable y siempre va a prevenir que haya conflictos entre las mismas. Y con esto termino mi intervención. No sé si haya alguna pregunta. Sí, Paulina, muchas gracias. Ahorita tengo dos preguntas en particular que ahorita me gustaría abordar. Nada más en vía de recapitulación, creo que la parte relevante, como lo dijiste, es la forma en la que se construye el contrato de compra-venta, a pesar de que nuestro contrato nuestro Código de Comercio también maneja las versiones de oferta, aceptación de la oferta. Realmente no tiene la figura de la contraoferta, sino se basa a través de una modificación o una solicitud a modificación a la oferta inicial implica una nueva oferta y entonces por lo tanto requiere una nueva aceptación, por lo menos en el sistema judicial mexicano. Y lo que está sucediendo, perdón, sistema jurídico mexicano, y lo que está sucediendo en la CISG es que revierte la carga de la aceptación. Es decir, si yo envío una orden de compra, el proveedor la acepta, y después de aceptar, oye, te encargo nada más que le cambies esto, por favor, lo cual no es un movimiento esencial o material del contrato, y se queda callado y eventualmente me lo regresa, yo podría incluso reclamar una falta de conformidad. Sería muy natural que los abogados litigantes exclusivamente del Código de Comercio mexicano dirían, es que nunca aprobé ese cambio. Y la respuesta es, pues es que te debiste haber fijado porque lo que aplica es el CISG y te tocaba a ti decir que no estabas conforme. Por el hecho de haber suministrado o despachado o enviado las mercancías, se entendía de igual forma como aceptado tácitamente esa solicitud de modificación. Creo que es una parte relevante. La otra parte relevante de la que platicó Paulina es justamente la parte de los plazos que se dan
para poder hablar de la conformidad de bienes. Efectivamente, creo que la CI ESG reconoce la amplísima variedad de industrias que hay, y la verdad es que, por ejemplo, en el sector automotriz vemos que no todo es just in time, sino tienen a lo mejor stock para los siguientes 3 meses, y lo que tienen, lo que están sacando ahorita, lo que está entrando, la verdad es que no lo van a abrir los pallets o no lo van a abrir hasta no dentro de 3 meses. Entonces, si el Código de Comercio te dice que si en 30 días no notificaste eso, vas a tener, va a prescribir tu derecho a realizarlo. Ahora, me pareció también importante la mención de que no inventemos el libro negro. La ICC ya tiene un contrato modelo para los contratos de compraventa que regula, pues, prácticamente con un formato de llenar y de dar checks a cuadritos las partes medulares de un contrato de compraventa que se puede utilizar después como suministro y listo. Entonces, como recapitulación, ahora veamos las preguntas que trataré yo de dar respuesta, y si no, también te pediré, no a Paulina, ahorita te explico por qué, sino a Montserrat que nos ayude. Y es relacionado al tema de daños y perjuicios, que creo que es un tema bastante relevante. Por un lado dicen, ¿es posible hacer responsable a un proveedor de los daños y perjuicios ocasionados por la mala calidad de los productos, aun y cuando exista una limitación de responsabilidad al costo de dichos productos? Los daños ocasionados superan considerablemente el precio de los productos. Entonces, por eso digo que a lo mejor lo platico yo y Montserrat, porque tiene que ver mucho con la manera en la que se ejecutan los daños y perjuicios. Y la realidad es que los daños es todo un tema por sí mismo, porque hay diferentes tipos de daños según la legislación internacional, ya sea la legislación anglosajona, la legislación civilista. En México te diría, por ejemplo, que no existen, sí existen, pero la gran mayoría diría que son prácticamente incipientes o inexistentes los daños punitivos, que son un poco para señalar al mercado, para propiciar por parte del sistema judicial cambios en los jugadores del mercado, ¿no? El típico de se resbaló o estaba muy caliente en McDonald's y se quemó. Entonces, no es tanto que haya un vínculo económico entre lo que estoy manejando de daños directo, sino es una especie de multa para modificar el actuar de los demás jugadores, de Burger King y todo, para que tengan cuidado con eso. Eso es un tipo de daños. Hay daños directos, que son, y creo que va enfocado más a tu pregunta, oye, ¿qué daños me causaron a mí? Porque es una relación contractual uno con otro. Pero si la mala calidad de ellos, al momento de yo revenderlo, causa daños a un tercero, ya estamos hablando de daños indirectos. Y esos daños indirectos se pueden entender también como daños metacontractuales o paracontractuales, porque no derivan de una relación comercial entre aquel que era responsable de la calidad, que era el proveedor, y el que recibió el daño último. Y entonces, eso se vuelve relevante para efectos de la renuncia a la responsabilidad. Los daños y perjuicios se pueden renunciar según cualquier, básicamente, legislación. Yo puedo renunciar al 100% o limitarlos. Por ejemplo, como lo pones en el ejemplo, es mis daños y perjuicios estarán limitados exclusivamente al valor de las mercancías. Es decir, lo peor que puede pasar es que no te cobre lo que sucedió. Si me acreditas que existe incluso el daño. Pero derivado de daños indirectos, que son a terceras personas, como son metacontractuales o fuera de contrato, pues no puede haber una renuncia, porque por lo menos nuestra legislación y la legislación del código del CISG, al no ser expresa en eso, tendríamos que irnos a los principios generales de la UNIDROIT de Derecho Comercial Internacional y buscar por ahí un antecedente respecto a esto. Pero yo diría que dependiendo de dónde vas a ejercitar esa demanda de daños, si esos daños son reconocidos por los tribunales y si pueden haber sido renunciados o no. La regla general es que los contractuales, lo que tú me debas a mí, los daños que me generas a mí, sí son renunciables o limitables, punto, aunque sean mayores, pero a terceros no. Pero no en todos lados aplica. Como es un tema muy judicial, muy de controversia, pediría a Montserrat si tienes alguna aportación al respecto. Gracias, Joaquín. Sí, prácticamente tendríamos que revisar no solo efectivamente el lugar en donde en su caso se reclamaría estas cantidades de daños y perjuicios, sino efectivamente en su caso tendríamos que revisar la legitimación que pudiera tener cada una de las personas para efecto de hacerlos válidos.
La realidad es que al haber limitado en su caso la responsabilidad contractual al costo de los productos, es muy probable que la respuesta aquí sea, quizá tú solamente tengas capacidad de reclamar estas cuestiones hasta el costo de los productos, la persona que está en el contrato. Sin embargo, muy seguramente el tercero tendría legitimación para, en su caso, reclamar que la persona que en este caso realizó la venta de los productos, que el proveedor, subsane los daños y perjuicios derivados de una mala calidad en el producto entregado en principio, ¿no? Pensando en una cadena de suministro que termina en un producto final, este producto final muy seguramente tendrá alguna legitimación, alguna posibilidad de ejercer daños y perjuicios derivados del error en el primer momento en la cadena de producción, ¿no? Claramente tendríamos que revisar a detalle qué es lo que está pasando, pero de manera general esta podría ser quizá una respuesta. Ahora, incluso para concluir un poquito, para redundar, por eso es una cláusula diferente cuando ustedes hacen los contratos, la de daños y perjuicios y la de sacar en paz y a salvo. Porque si bien no puedo vincular al que era encargado de la calidad con una deuda a un tercero, a un consumidor final, vamos a ponerlo así, porque no hay una relación comercial y entonces eso complicaría la solicitud de pagos, sí me lo puede hacer a mí, a quien yo le vendí. Entonces, si el consumidor final regresa conmigo y me demanda daños y perjuicios derivado de algo que yo le vendí, sí va a tener derecho de manera directa, pero yo a través de una cláusula que no es de daños y perjuicios, sino de sacar paz y en salvo, porque no deriva de un daño que me hizo a mí, podría repetir esos perjuicios económicos que yo haya tenido o reputacionales, si es que se pueden cuantificar con esta parte, ¿no? Por eso son dos cosas diferentes, pero se puede proteger. O sea, sí hay cláusulas en las que puedes tú decir, si esto llega a tener un problema, pues igual y me cuesta a mí, pero a ti te va a tocar responderme a mí. Suele suceder incluso con temas aduanales. Es, oye, si yo ingreso la mercancía, tú me estás haciendo una declaración, un warranty, una representation and warranty de que cumple con todas las normas mexicanas o del país en el que se encuentre, pues tenemos visitantes internacionales, y después de una auditoría, ya viéndolas importada por parte de Cofepris acá o de alguna otra, se dan cuenta que no los cumple, no va a voltear la autoridad con el que exportó, sino conmigo, que yo lo importé y que yo lo estoy comercializando. Y esa obligación yo la puedo repetir en vía contractual contra la otra parte. Y yo creo que estos dos comentarios sirven para responder la pregunta de Homero. Gracias por tu pregunta, Homero. Dice, pregunta para la señorita Paulina, ¿por cuál mecanismo de solución de controversia, negociación, mediación, conciliación o arbitraje se resuelven los daños y perjuicios de la CIA y ESG? Me permito yo dar una introducción, igual, diría, siempre es por los que se pacten. Y entonces, por supuesto que debe de existir una cláusula arbitral, porque por la naturaleza vinculante y obligatoria y heterocompositiva del arbitraje, previa. Para una negociación, una mediación y una conciliación, como son autocompositivas, pues no necesitan ni siquiera una cláusula, mientras haya disposición de las partes para hacerlo, o acuerdo, me refiero. Y si hay una omisión de cualquiera de esas cosas, pues siempre están los tribunales judiciales en vía constitucional, por supuesto, de respetar esta posibilidad de acceder a la justicia. Pero voy a ir un poco más. Yo creo que si hay derechos que serían excluidos de cualquier método alternativo de solución de controversia. Y en particular estoy pensando del arbitraje, y la negociación y mediación, justo el tema de los daños punitivos. Y cualquier derecho, cualquier daño más allá de la relación contractual, de nuevo, con el tercero. Y en particular, porque para que exista, por ejemplo, un arbitraje, necesitamos que las partes estén de acuerdo en el arbitraje. Y si ni siquiera hay un contrato comercial, sería complicado de primer inicio acudir a alguno de estos mecanismos a resolver, por lo menos el del arbitraje, a resolverlo. La de negociación, de nuevo, siempre es una posibilidad. Pero por la naturaleza de los daños y perjuicios, perdón, de los daños punitivos, que son más bien de un factor de modificación económica en el mercado, creo que esos estarían excluidos de cualquier tipo de MASC, ¿no? Montserrat, ¿alguna duda? Si no, para seguir, tenemos varias. Qué bueno. Y nos vamos a ir con todas, aunque achiquemos los demás temas, prefiero, si me lo permiten, contestar. No, me parece que es justo, más bien tendríamos que revisar la naturaleza de las pretensiones, más que atender a que la CISG prevea una forma específica de solución de controversias, ¿no? Tendríamos que atender más a cómo lo pactaron las partes y las pretensiones en su caso, para ver quizá cuál sería el medio alterno o no de solución de controversias. Listo.
Para Carlos Manuel, gracias, nos hace dos preguntas. Primero, ¿en dónde se puede obtener el modelo de contrato que mencionan? Es un contrato que lo vende la ICC, lo vende como un ebook. La verdad es que creo que cuesta como 150 libras, una cosa así, es bastante económico. Y en la página del International Chamber of Commerce, yo creo que si googleas justo contrato, modelo de la ICC, de la Compraventa Internacional, llegarás fácilmente a él, ¿no? Y te lo venden, te digo, como un ebook, y ya tú lo vas llenando. En cuanto a los colectivos, sí, sí, justo por eso dije, sí existen en México como figura jurídica, ya no es de que no existan como hasta hace 15 años. Está el tema de, creo que fue Mayan Palas, ¿verdad? Pero la verdad es que es incipiente, no ha sido utilizado, por lo menos desde nuestra perspectiva, desde los casos tan recurrente pues como da para usarse, ¿no? Como les encontró a nuestros vecinos del norte, de repente se agarraron una década por todos lados aventando daños punitivos para modificar conductas comerciales. Pero sí tiene razón, sí existe. Jaime dice, Jaime Rodríguez, gracias. ¿Cuál sería el foro competente para dirimir la controversia en caso de reclamación, cuando no existe contrato ni cláusula de solución de controversias pactada entre el vendedor y el comprador y las partes son de estados diferentes? A ver, la solución que yo daría es, de nuevo, primero, suponer que existe la posibilidad de que existan jurisdicciones concurrentes. Y entonces, más allá de identificar, por lo menos así lo hemos hecho nosotros, más allá de identificar cuál es el foro que tiene jurisdicción, porque eso de entrada, la pura suposición, la pura pregunta plantearía que solo hay uno, es ¿cuál de los que hay en el mundo me recibiría la jurisdicción? Y lo voy a decir por qué en el mundo, porque por supuesto que si yo veo en el Código Mexicano, lo hemos visto en la legislación del Código Civil, donde habla respecto, y el Código de Comercio respecto a qué juez va a ser competente, empieza diciendo los que hayan pactado las partes. Si no se pactó, como bien lo planteas, dice el del domicilio del deudor. Y luego, si de pronto no se conoce o algo así, dice aquel donde debieron haber sido cumplidas las obligaciones. Y empieza a hacer una lista como de prelación de cuál da, digamos, jurisdicción a un juez. Sin embargo, el Código de Comercio solo, por supuesto, da jurisdicción a los jueces mexicanos. Yo no podría utilizar ese artículo y decir, oye, juez de Costa Rica, fíjate que el Código de Comercio dice que el domicilio del deudor es el juez competente, entonces va a ser competente. Porque podría el juez de Costa Rica decir, pues es que mala tarde, porque mi jurisdicción dice que es primero no el del deudor, sino el proveedor, ¿no? Entonces, pero también, y lo voy a poner, hay escenarios donde probablemente existiría legislación como la de Gran Bretaña, donde puede decir, yo como juez, o los jueces pueden tener competencia siempre y cuando una empresa de nacionalidad inglesa sea parte. Y entonces de pronto tienes una filial de esta empresa de México vendiéndole a una colombiana, pero por alguna razón sustrajo o adquirió jurisdicción un juez de allá. Suele ser la regla del primero que pega, pues pega dos veces, ¿no? Entonces se inicia ya el tribunal, luego hay por eso juicios que están encontrados, de repente a lo mejor el otro demanda la rescisión en otra jurisdicción y tendrían que hacerse a nivel de reglas de conflicto internacionales la resolución de eso. Pues sí, ese es, Montserrat, ¿algún comentario o Raúl respecto a esta parte? Eso sería una respuesta que yo daría. Justamente de ese tema voy a abundar un poquito más adelante en mi exposición, entonces si quieren nos esperamos a que exponga y si surgen más dudas, con gusto las podemos resolver. Listo, gracias. Listo, sí, Homero, nada que agradecer. Y Carlos, efectivamente, vayan palas. Listo, vamos a checar un poquito las demás presentaciones para no alargarlo. Prometimos 1 hora y media y queremos cumplirlo, pero para nosotros es más importante tener este diálogo con ustedes. Listo. Adelante, Raúl. Gracias, Joaquín. Gracias, Paulina. Justamente yo, siguiendo esta línea, les voy a platicar un poquito sobre el litigio como método de resolución de controversias y cuál es la problemática que hemos advertido en su implementación justamente en la jurisdicción mexicana, que es de donde somos nosotros. Básicamente creo que se puede resumir en 3 puntos. Los litigios en México suelen ser muy tardados, se pueden prolongar por años, décadas, o sea, dependiendo de la naturaleza del litigio.
Las reglas procedimentales suelen ser muy complicadas, incluso a veces se vuelve un juego de ajedrez y el proceso se vuelve fondo a ver cómo se lleva a cabo el procedimiento con estas reglas procesales tan complicadas. Y el último punto es la carga de trabajo que tienen los jueces. Actualmente los juzgados mexicanos están saturados en todos lados de expedientes, entonces básicamente una resolución de conflictos pues no se le da el tiempo suficiente para resolverla de manera adecuada y pues a veces obtenemos resoluciones que no son las ideales o las idóneas que nos hubiera gustado que se le hubiera puesto el estudio. Emilio, ¿me puedes dar la siguiente slide, por favor? Bueno, antes de entrar justamente al tema del litigio, me gustaría brevemente mencionarles nada más los métodos alternativos de resolución que tenemos aquí en México. Desde el 2008 hubo una reforma al artículo 17 constitucional en el que se estableció estos métodos de resolución alternativos de resolución de controversia como derecho humano en su vertiente de acceso a la justicia, en donde tenemos la negociación, mediación, conciliación y el arbitraje. Justamente como mencionaba Joaquín hace un momento, la negociación, mediación y conciliación y arbitraje y mediación, y conciliación nada más, perdón, son métodos de amigable composición. Esto quiere decir, no podemos nosotros obligar a ninguna de las partes a acudir a este tipo de método de resolución de controversias. Sin embargo, una vez que se acude y se llega a una solución y se establece algún acuerdo, ese acuerdo se podrá ejecutar a través de los juzgados competentes por medio de la coacción. Y tenemos el arbitraje, que bueno, Montserrat nos va a hablar un poquito más de él más adelante. Es justamente un método alternativo de resolución de controversias en donde las partes se ponen de acuerdo para que terceros resuelvan sobre el fondo de un conflicto. Y bueno, tenemos el litigio tradicional, que es el método más común que se ha usado, es cuando se acude a un tribunal a resolver una contienda. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Emilio? Justamente tomando algunos ejemplos de controversias para más o menos platicarles más adelante cómo es que se lleva un procedimiento judicial aquí en México y las implicaciones que puede tener y sobre todo las complicaciones que se pueden dar. Pues no sé, muchos de ustedes han podido experimentar dentro de la contratación de suministro internacional que a veces hay problemas en los tiempos de entrega de la mercancía, a veces la calidad de la mercancía no era la que esperaban, o simplemente la falta de pago de estas mercancías, o un incumplimiento general en las obligaciones que se pactaron, y todas estas cuestiones pues pueden derivar en que haya una controversia. Si bien es cierto, como Paulina expuso, la CISG puede ser la legislación aplicada al fondo, como había explicado Joaquín hace un momento, cuando no hay un acuerdo de competencia o no hay un contrato o una cláusula que regule sobre la manera o el método en el que se van a resolver estas controversias, sobre todo respecto a la competencia que se va a seguir, pues es cuando constitucionalmente podemos atraer esa controversia para resolverla a través de un litigio tradicional. Emilio, por favor, ¿me ayudas con la siguiente? Bueno, aquí básicamente les tracé un diagrama de flujo respecto a cómo puede llegar a darse la solución de una controversia. En primer lugar, bueno, pues tenemos una controversia derivada de estos problemas que recién les estaba comentando, y lo primero que hay que ver es si hay un contrato o no hay un contrato. Como pueden ver, pues lo más recomendable es que ustedes tengan un contrato en el que se estipulen todas las obligaciones y sobre todo pues estas reglas procesales sobre cómo se van a resolver los conflictos, ante quién, qué método, etcétera. Si revisamos el tema de si hay contrato o no hay contrato y vemos que no hay un contrato, como estábamos platicando, pues va a haber un tema de competencia. Como bien comentaba Joaquín, primero aquí pues, nosotros tendríamos que atender a la legislación mexicana para ver cuáles son las reglas que se establecen en el Código de Comercio, que es el código que regula las relaciones comerciales, y saber cuáles serían los tribunales competentes. En este caso, si vemos el artículo 1104 del Código de Comercio, establece que el juez competente será el domicilio del demandado. Si tuviera varios domicilios, es elección del actor.
Justamente en tema de personas morales, el domicilio de una persona moral se entiende el lugar donde se encuentra su administración, y si tiene varias administraciones siguiendo el mismo criterio, puede ser a elección del actor. Entonces, aquí en este punto, pues ya tenemos un problema porque justamente estamos hablando de suministro internacional. Normalmente, pues si estamos aquí en México y contratamos con un extranjero, pues probablemente va a tener la empresa extranjera un domicilio fuera de México, y entonces tendríamos que irnos allá a ver las reglas procesales del país donde sea esta empresa, para ver justamente pues las reglas que aplican ahí, si son compatibles con las de acá, si nos tendríamos que ir allá o quedarnos acá. Bueno, ahí ya empezamos con este conflicto y ya se empieza a enredar el asunto. Si logramos superar este tema y vemos que sí tenemos un contrato, bueno, pues justamente tenemos que atender a la cláusula de competencia. Si no hay cláusula de competencia, pues bueno, regresamos otra vez al problema de competencia y a dilucidar en dónde se tiene que demandar. Si fuimos diligentes y pusimos una cláusula de competencia, bueno, pues justamente como decía Joaquín, la regla primordial en el derecho mercantil es atender a lo que la voluntad de las partes establecen. Entonces, en ese caso, si se puso una cláusula de competencia, tenemos que ver si la competencia fue establecida para los tribunales mexicanos o si fue establecida para un tribunal extranjero. En el caso de que sea un tribunal extranjero, bueno, pues nos tendríamos que ir a plantear nuestra demanda al extranjero y atendernos a las reglas de allá. Si se estableció que la competencia se haría aquí en México, bueno, pues entonces ya tendríamos que llevar el litigio ante los tribunales mexicanos y empezar el trámite de conformidad con el Código de Comercio. Ahora, basándonos en las etapas procesales, pues lo primero que tendríamos que hacer es plantear la demanda y emplazar a la parte del litigio. Justamente yo creo que aquí es donde llegamos a un punto en donde justamente se nos puede atorar el asunto, porque el tema del emplazamiento y de las notificaciones aquí en México llega a ser a veces muy complicado, justamente porque estamos sujetos a formalidades casi solemnes que si no se cumplen se declara nulo el emplazamiento, y hay veces que ya llevaste todo el asunto y si no se emplazó bien, te regresan hasta el principio, nulifican todo el procedimiento, lo reponen y como si no hubieras actuado nada, a empezar de cero. Entonces, justamente hay que ver el tema del emplazamiento muy a detalle con lupa para no caer en una posible nulidad. Respecto a este tema, pues tenemos que ver el domicilio donde se encuentra el posible demandado, ¿no? Si está aquí en México o está en el extranjero. Si está en el extranjero, pues nos vamos a topar con un problema que es notificar a través de carta rogatoria. El trámite de estas cartas rogatorias puede llevar hasta años. Se requiere una serie de requisitos que de verdad a veces es una odisea poder diligenciar estas cartas rogatorias. Se hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México. Tienes que cumplir con una serie de tratados internacionales y requisitos. Tienes que hacer la apostilla y legalización de los documentos, la traducción de los documentos con peritos que están registrados solamente en la lista de Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, todos esos requisitos que se van poniendo a veces vuelven sumamente tedioso y tardado este procedimiento para elaborar la carta rogatoria y proceder a emplazar a la empresa extranjera. Yo creo que ya con todo lo que les he platicado, pues un procedimiento ya podría llevar 2, 3 años y ni siquiera haber emplazado. Entonces, en el supuesto de que ya pudieron ustedes emplazar, pues bueno, ahora sí se lleva la tramitación del procedimiento aquí en México. Ahorita los procedimientos orales son relativamente más rápidos, pues sí, más rápidos. Y entonces, pues tenemos la demanda, contestación, y vamos directamente a la audiencia de depuración de pruebas, y concluimos con la sentencia definitiva. Digo, se escucha rápido, pero muchas veces se puede ir atorando cuando también tenemos que recabar pruebas en el extranjero o tener algún testimonio de alguna persona que no se encuentre aquí. Entonces, hay cuestiones que van justamente atorando el trámite de estos procedimientos y los van haciendo muy tediosos. Y además de que lleguemos a tener una sentencia favorable, pues todavía tenemos el amparo, ¿no? Aquí en México el juicio de amparo es un juicio de constitucionalidad en el que se revisa justamente que no haya violación a derechos humanos durante el dictado de la sentencia, lo cual también pues lleva cierto tiempo. Entonces,
pues habiendo expuesto de manera muy rápida todo este tema, nos podemos dar cuenta que justamente pues el problema del litigio tradicional es que pues tiene reglas procesales muy complicadas y las cuales obviamente pueden hacer que la justicia no sea ni expedita ni pronta. Entonces, pues justamente en el tema de suministro de mercancías internacionales, pues lo que necesitamos es la celeridad de este tipo de resolución de controversia, y es ahí donde pues nosotros creemos que el arbitraje llega a suplir este tipo de deficiencias, y es donde mi compañera Montserrat va a hablar un poquito más al tema. Si tienen alguna pregunta respecto a esto, con mucho gusto se las podemos responder. Gracias, Raúl. Damos un minutito. Ojalá que haya preguntas para poder tener así diálogo con ustedes, pero en lo que se animan, ahí como recap, pues efectivamente con este diagrama de flujo nos queda muy claro por qué el arbitraje, por supuesto otras más, las que hemos visto ahorita de amigable autocomposición o sí, como mediación, conciliación, etcétera, son herramientas muy valiosas. Sin embargo, bueno, usualmente uno busca un contrato para poderlo ejecutar de manera vinculante o coercitiva, digámoslo así, ante un tercero. Y por lo tanto, el arbitraje representa la alternativa más sencilla, más rápida en cuanto a la solución de controversias de compraventa internacional. Parece que no hubo dudas, entonces, si les parece, pasamos con Montserrat. Estás en mute, Monse. Listo. Muchas gracias, Joaquín. Emilio, si adelantamos a la siguiente. Hay algo que tenemos que tener en consideración en el momento en el que entramos a realizar una transacción comercial, ya sea nacional o internacional. La realidad es que nadie comienza un contrato, una transacción, una relación comercial pensando en que eventualmente va a haber una controversia. En realidad, económicamente hablando, la controversia es el último de los escalones que quieres tocar al momento de comenzar una relación comercial, ya sea nacional o internacional. La realidad es que las controversias siempre implican alguna pérdida económica para cualquiera de las dos partes. Alguna tendrá que iniciar el procedimiento y la otra tendrá que defenderse. Y eventualmente un tercero, ajeno completamente a las partes, es quien tendrá que resolver la controversia y señalar quién es quien eventualmente le debe a quién, ¿no? Ya sea la restitución de mercancías, ya sea una nueva entrega o ya sea un pago. Pero la realidad es que desde una perspectiva económica, un conflicto siempre conlleva una pérdida en numerario para alguna de las dos partes, ¿no? Emilio, siguiente, por favor. Sin embargo, debemos tener en consideración que, aunque no nos gusten, las controversias y los conflictos forman parte esencial de las relaciones económicas. No podemos entender una relación comercial sin que eventualmente surjan conflictos, desde los más mínimos al momento de estar negociando un contrato, que simplemente sería ponernos de acuerdo sobre los términos y condiciones sobre los cuales vamos a llevar a cabo la relación, hasta cuestiones ya esenciales al momento de estar dando cumplimiento a las obligaciones que pactamos en su momento, ¿no? Y estos pueden ser desde una falta de entrega de mercancías hasta una entrega tardía. En su caso, también la inconformidad de bienes de la que nos hablaba Paulina, esta falta de conformidad de los bienes conforme a los términos, condiciones que se pactaron en el contrato y que eventualmente podrían efectivamente ser un incumplimiento esencial al mismo. Claramente, y algo de lo más común, falta de pago o pagos parciales únicamente. Y claro que también cualquier incumplimiento de las condiciones del contrato podría significar eventualmente una controversia o un conflicto que no pueda ser salvada mediante una negociación o una mediación, ¿no? Siempre hay formas muchísimo más amables de resolver las controversias o los conflictos que no implican levantarse al día siguiente con un procedimiento contencioso en la puerta, ¿no? Hay medios que justamente se tratan puramente de una negociación, como la negociación en sí misma, la mediación, pero también hay algunas otras formas de resolver conflictos, como el arbitraje, que si bien implican un procedimiento contencioso, son muchísimo más amables comercialmente hablando para las partes. No implica realmente este rompimiento de la relación comercial que claramente deriva ya en una completa falta de entendimiento entre las partes
sino que parte de la finalidad de estas formas de solución de controversias son mantener viva la relación comercial. Emilio, siguiente, por favor. Claramente suele pensarse que los abogados de manera general no entienden los negocios. Esto deriva en que claramente los juzgados no entienden de negocios. Ellos lo único que hacen es revisar dos posturas que eventualmente están contrastadas, cada uno tiene pretensiones de su parte y la solución al final es una solución meramente jurídica, es una solución que de manera general pocas veces resuelve realmente el conflicto entre las partes, ambas partes salen perdiendo algo o por lo menos pierden tiempo y claramente la pérdida de tiempo se traduce en una pérdida económica para las empresas, ¿no? Todos pierden la realidad en un procedimiento jurisdiccional convencional. De manera general, en el momento en el que entra un conflicto y este conflicto tiene que solucionarse de manera heterocompositiva, es decir, mediante un tercero ajeno a la controversia que está dictando la forma en la que las partes tienen que solucionar su conflicto, desde ese momento ambas partes tienen ya una pérdida económica. Pero debemos entender que hay maneras que son más eficaces y que se adaptan a la forma de hacer negocios actuales, que justamente serían la negociación, la mediación y el arbitraje en su caso. Ahora, estos procedimientos son realizados por empresas y para empresas, es decir, en su momento, la finalidad de estos procedimientos fue una manera de solucionar conflictos, pero que no derivaran directamente en la pérdida de la relación comercial. Es decir, ¿cómo podemos hacer una forma de solucionar conflictos que permita a las partes sobrepasar estos bumps que existen dentro de las relaciones comerciales, pero continuar manteniendo el track que ya llevaban y esperando que claramente las relaciones comerciales sean largas y fructíferas para todos, ¿no? Estos conflictos, la mediación usualmente es una mediación que se encuentra entendida con un tercero, pero sobre todo el arbitraje son resueltos por personas que eventualmente se consideran expertos en la materia y son personas que están dedicadas de manera especial a la resolución de la controversia en específico. Ya lo mencionaba un poquito Raúl, la realidad es que los juzgados, me parece que en todo el mundo es una problemática global, están rebasados en la capacidad que tienen para atender cada uno de los asuntos que se ponen a su revisión. Y esto tiene una lógica normal, la verdad es que la demografía del mundo está aumentando, esto aumenta los conflictos y los jueces tienen capacidades reducidas por cuestiones de personal y por cuestiones de tiempo para atender todos los problemas que llegan a su mesa, ¿no? Hay estadísticas que prevén hasta 1 hora únicamente para que el juez esté revisando el asunto, luego suelen ser asuntos que son no complicados en sí mismos, sino que a veces requieren muchas probanzas, ¿no? Y hasta probanzas documentales. Estamos viendo también actualmente un crecimiento en el número de pruebas documentales que las partes presentan a los árbitros o a los jueces para la resolución de controversias. Esto derivado de que claro que hay una facilidad ya para presentar pruebas documentales, pensando que, por ejemplo, el arbitraje es un procedimiento que puede llevarse de manera virtual prácticamente todo el procedimiento. Entonces, esto también en costos reduce muchísimo los gastos que la empresa tendría que erogar en su momento para dilucidar un arbitraje. Emilio, ¿me ayudas con la siguiente presentación, por favor? Ahora, ya vimos un poquito de las ventajas que podría tener el arbitraje y cuál sería en su momento la finalidad que tendría este como un medio de solución de controversias que sea viable para las empresas, ¿no? ¿Pero qué es? Podemos pensar en el arbitraje como un procedimiento privado de solución de controversias. No estamos atendiendo a las Cortes Nacionales, sino que estamos atendiendo directamente a personas físicas sin la investidura que otorga el Poder Judicial, pero que se encuentran legitimados para resolver la controversia derivada de la voluntad de las partes de otorgarles esta capacidad, ¿no? La Suprema Corte ya se ha pronunciado entendiendo el arbitraje como un medio constitucionalmente protegido para la solución de conflictos en México, ¿no? Y claramente a nivel internacional, el arbitraje es uno de los métodos más recurridos por las empresas para la solución de conflictos, porque permite de manera muy sana
conjuntar dos culturas que se están entendiendo de manera económica, pero también debemos entender que deberán conjuntar su manera de solucionar los conflictos y de ver el conflicto en sí mismo, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en México, que las empresas están teniendo filiales aquí o están teniendo trabajo, por ejemplo, con empresas japonesas o con empresas alemanas, y claramente las culturas de solución de controversias no son las mismas, pero el arbitraje permite esta flexibilidad de poder entenderse dentro de un ambiente que es más amigable y que les permite hablar en un idioma en el que se entiendan, ¿no? Que es el idioma en el que están haciendo comercio. Ahora, se pactan tiempos razonables en el arbitraje para que las partes presenten pruebas. No se encuentran sujetos a determinaciones de un código de comercio, como podría ser el caso de México, o de códigos nacionales en otras jurisdicciones, sino que son las mismas partes las que, derivado del análisis que hicieron de la controversia, podrían entender cuáles serían los tiempos que necesitarían para resolver un conflicto y así poder tener tiempos amables y que les permitan a ellos también, dentro de su flujo de trabajo normal, poder entenderse dentro del conflicto. Claramente también tenemos un árbitro, ya sea un árbitro único o un tribunal arbitral, que se dedica de manera específica a la resolución de ese conflicto y no, vamos, todo este andamiaje jurisdiccional que suele ser complicado. También debemos atender de manera natural, lo que nosotros más recomendamos es justo tener una administradora de arbitraje pactada en su momento en el contrato, que sea quien regule el procedimiento y las actuaciones procedimentales dentro del el procedimiento arbitral, ¿no? Ahora, tiene todas las etapas que nosotros identificamos en los juicios convencionales. No es nada extraño y no es nada que no hayan visto o que no conozcan ya ustedes. Podemos identificar cada una de las etapas, tanto la presentación de la demanda, la contestación y la presentación de pruebas, audiencias y en su momento la resolución, que en el arbitraje se llama laudo, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que está conducido por los árbitros y la administradora en lugar de un juzgado convencional. La resolución, el laudo, es ejecutable y es definitivo. Tenemos esta salvedad, al contrario de las Cortes Nacionales, donde siempre existen etapas posteriores de revisión de la sentencia que tienen finalidades de certeza jurídica, pero aquí la palabra del árbitro o del tribunal arbitral es única y es definitiva. No tendríamos etapas de revisión posteriores, salvo casos muy específicos tratándose de ya la ejecución, la etapa de ejecución del laudo, pero la realidad es que te salvas por lo menos estos tiempos, ¿no? O sea, ya no te estás yendo 2, 3 años a que alguien más revise la sentencia que ya tienes, porque yo estoy segura que les ha pasado y oigan, ya ganamos, pero nos faltan que otras 2 etapas nos digan si sí o no, o y en una tercera etapa es muy probable que hasta reviertan el sentido de la sentencia y no importa que hayas ganado en la primera y en la segunda, pues la tercera ya fue, ¿no? Ahora, algo muy amable dentro del arbitraje es que hay procedimientos abreviados. Es decir, dependiendo de la cuantía, podemos tener procedimientos que llegan a resolverse entre 3 y 4 meses. Y estamos hablando de cuantías que podrían ser generosas para el comercio, es decir, no son cuantías pequeñitas, 100,000, 500,000 pesos, estamos hablando de cuantías que resultan, vamos, que permiten una resolución más célere del conflicto sin tener que irnos luego a estos tiempos gigantes de los que nos estaba hablando Raúl de hasta décadas. Emilio, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Pero, ¿cómo podemos terminar en un arbitraje? ¿Cuál es la manera más efectiva de pactar este medio como una solución de controversias? En principio, todos entendemos que en los contratos, como ya nos mencionaba Raúl, o en su defecto, en las órdenes de compra o en los correos, tendríamos que tener pactada una jurisdicción o tendríamos que decidir cómo es que queremos resolver una controversia si es que esta llegara a presentarse. Ahora, esta forma de resolver las controversias, claro que tendríamos que elegirla en el momento de la negociación y debería ser cómoda y eficaz para ambas partes. Debería estar alineada en su caso con el modelo de negocio, pues si no perdería completo sentido que la transacción económica estuviera bien planteada, pero al momento de presentarse una controversia, esta nos alejara 10 años de la meta del negocio, ¿no? Entonces, tenemos una opción que es el arbitraje y lo único que tendríamos en su caso que hacer es algo muy sencillo. Al momento de pactar en el contrato o en estos documentos en los que se encuentra documentada la transacción, sería incluir una cláusula arbitral. Y esta cláusula
tendría que venir redactada de manera lo suficientemente sencilla como para entenderse que es el arbitraje, así como suelen pactarse las cláusulas de jurisdicción convencional, se atenderá a los tribunales de tal. En su momento tendríamos que atender a una cláusula arbitral donde se pactaría que las controversias derivadas de este contrato se acudirían a arbitraje, se señalaría una administradora y algunas otras cuestiones muy simples sobre arbitraje que ayudan a en su momento que el arbitraje sea bien llevado y sea lo más amigable para las partes, ¿no? Existe una cosa que funciona mucho dentro del comercio internacional, son las cláusulas escalonadas. Estas cláusulas nos permiten en su momento prever una etapa de conciliación anterior a un método de controversias que sea contencioso entre las partes, y así podríamos ayudarnos entre ambos a primero atender una mediación y después proceder a un procedimiento contencioso en caso de que no nos ayudemos, ¿no? Esta redacción, la verdad es que suele ser, no es complicada, es una redacción que es muy amigable para las partes. En su caso, podríamos ayudarles a incluir esta cláusula en los contratos si lo requirieran, pero es altamente recomendable para efecto de solucionar las controversias de manera eficaz. Emilio, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ahora, el laudo arbitral. La realidad es que, como nos comentaba Raúl, al momento de tener una sentencia dictada, por ejemplo, en México, la ejecución suele ser complicada si la persona a la que estamos demandando no tiene bienes dentro de la jurisdicción. Es prácticamente imposible que esa sentencia se llegue a cumplir. Y tendríamos, claro, una sentencia donde se prevé que tenemos una obligación reconocida, pero es una obligación que es prácticamente imposible de ejecutar, ¿no? Porque estaríamos hablando de un proceso demasiado complicado para reconocer esa sentencia en una jurisdicción distinta a la mexicana, donde pudiéramos en su caso proceder a embargar cuentas o embargar bienes o alguna otra cuestión que pudiera hacerse ahí para el pago, ¿no?, de estas obligaciones. La realidad es que en el arbitraje el 85% aproximadamente de los laudos se cumplen de manera voluntaria. Y esto tiene un trasfondo que es meramente psicológico, y es las partes se sienten efectivamente escuchadas en un procedimiento que atiende a sus necesidades y que no es un procedimiento impuesto donde no tuvieron absolutamente nada que ver, donde ni se les escuchó y simplemente llegaron un día y les dijeron, pues prácticamente tú ganaste y tú perdiste, ¿no? La realidad es que el arbitraje busca efectivamente mantener la relación comercial a flote y lo que intenta es que las partes se comuniquen entre ellas y puedan resolver la controversia de la manera que les funcione a ambas, ¿no? No de una manera impuesta y arbitraria como suele ocurrir. Ahora, este laudo también se puede ejecutar en prácticamente todo el mundo. Hay una cuestión que se llama la Convención de Nueva York, que está asignada por, si no recuerdo mal, prácticamente 180 países en todo el mundo, y en todos estos se podría prever el reconocimiento del laudo para su ejecución. Esto hace que el laudo sea mundialmente reconocido y solamente tendríamos que atender a los lugares donde la persona demandada tenga bienes para efecto de proceder a ejecutar este laudo, ¿no? Esto hace que esta sentencia sea muchísimo más eficiente que tener una sentencia que, pues sí, está muy bonita, pero que eventualmente no podría ser ejecutable, ¿no? Por mi parte, creo que sería todo. Si no hubiera ninguna duda sobre este tema, le regreso la palabra a Joaquín para que podamos dar por concluido, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Montserrat. Vamos a ver, creo que tenemos por aquí una pregunta de Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes, felicidades a los expositores y a la firma por la organización del webinar. Gracias. Mi pregunta es, si en este tipo de contratos se puede pactar un procedimiento abreviado de arbitraje. Desde mi punto de vista, por los montos en juego, este tipo de transacciones puede que sea imposible. Mira, la manera en la que yo es una buena pregunta y creo que depende de la industria, de lo que se esté haciendo, de lo que estamos platicando, tendrá varias posibilidades de respuesta. Yo me fijo mucho en lo que dijo Paulina, incluso respecto a la rescisión de los contratos a la vista de la CISG cuando son entregas sucesivas, por ejemplo. Que no es lo mismo que suministros, porque entregas sucesivas entras en una obligación de entregar una sola cosa, y nada más las entregas sucesivas, y el suministro, pues son varias transacciones, digamos, varias compraventas al amparo de un solo documento. Sin embargo, por ejemplo, en el sector automotriz, se hace
un forecast de todo lo que se va a ocupar durante el proyecto, y los proyectos suelen ser de alrededor de entre 3 y 6 años, de conforme vayan a ir avanzando la producción, van a ir llegando ciertas cosas, ¿no? Entonces, de tal suerte que tú ya tienes por lo menos lo del año ya pactado, los siguientes 12 meses. Entonces, viene llegando cada semana un contenedor, más súmale todos los demás proveedores que tiene la línea de suministro, la cadena de suministro automotriz. A pesar de ser montos relevantes, grandes, etcétera, la verdad es que a nivel relativo con la industria son temas bastante pequeños. Y abren y dicen, oye, esto está mal hecho, no está en conformidad. Incluso te diría que los buyers de las empresas grandes automotrices meten ya esto, lo tienen en su tema de pricing contemplado, decir, esto no lo voy a pagar, y siguen y entran los siguientes contenedores. Y los proveedores que están vendiendo suelen decir, hijo, chin, a ver, pongan más atención para el que sigue. Y a veces pierden las mercancías, no las rescatan de los puertos, etcétera. Hay una serie de cosas. Y yo creo que estos mecanismos de arbitraje comercial con métodos abreviados para este tipo de operaciones sucesivas, más bien serían bastante apropiados. Y más porque el métodos abreviados, como sabes, suele, no es una obligación, pero suele omitirse la audiencia. Y la audiencia, la verdad es que tiene como propósito simplemente hacer la apertura del caso, desahogar las pruebas de testigos, ya sea expertos o de hechos, y hacer la clausura. Si y la apertura se puede sustituir con alegatos escritos, con la apertura, vamos, la propia de los memorials o como le llamemos. Las pruebas documentales se desahogan por su propia naturaleza, como decimos aquí en el litigio mexicano, y los alegatos se pueden prestar por escrito. Realmente la necesidad de tener una audiencia suele ser más para índole de persuasivo y para escuchar a los testigos. Y en estas operaciones no suele haber testigos relevantes, porque todas las comunicaciones suelen ser por teléfono en el menor de los casos, pero la mayoría es por documental, por un contrato, perdón, por correos electrónicos. Entonces, en operaciones de suministro internacional, yo creería que no tengan muchos movimientos, o depende también del Incoterm, si es ex-works, si te lo deben de haber entregado allá, si estamos hablando de porteadores, de seguros, etcétera. Pero yo, a lo mejor nos explicas un poquito más a qué te refieres, que puede ser que sea imposible. Yo lo veo factible. Listo. Carlos, ¿qué tan complicado y tardío es ejecutar un laudo arbitral? No importa si no lo lees. Una de las diferencias entre la compraventa y el suministro es que la compraventa normalmente se perfecciona al momento de la celebración, correcto. Está definido el objeto y el precio. El contrato de suministro solo establece términos generales de la negociación que se estará perfeccionando. Tienes toda la razón, Carlos. O sea, digamos que el contrato de compraventa es una operación única, y el contrato de suministro, de hecho, sin una orden de compra no existe. Es una especie de template, como bien lo dices, de decir, oye, nos ponemos de acuerdo en estos términos y condiciones y solo van a ser aplicables para las operaciones que vayamos pactando a través de órdenes de compra o de solicitudes, etcétera. Pero sí, ¿y qué tan complicado y tardado es ejecutar el laudo? A ver, yo te voy a decir, infinitamente menos complicado e infinitamente menos tardado que una sentencia de un país extranjero. Eso es un poquito para que lo tengamos en contexto. Ahora, en tiempos, pues por supuesto que hay legislaciones que se llaman arbitration friendly. México, por ejemplo, es signatario de la Convención de Nueva York, que dicho sea de paso es la segunda convención más suscrita en el mundo. Es decir, lo altamente más probable cuando escojas a cualquier país es que sea signatario de la Convención de Nueva York. Y entonces en su estructura interna judicial tendrá un mecanismo como el que tenemos nosotros acá para simplemente ejecutarlo. Se decía en vía incidental y luego ahorita hay un juicio especial para eso, pero está muy, muy protegido. La forma de atacar la validez de un laudo está súper cerrado. Son 3 o 4 requisitos con un estándar muy alto, y yo creo que sería tan complicado como ejecutar una sentencia que ya tienes, que es el propósito propiamente del arbitraje, es saltarte el juicio, no saltártelo, llevarlo a través llevarlo a través de este mecanismo. Entonces, como acá en México tienes una sentencia que podría o no ser apelable y aparte tienes un amparo, imagínate que tú llegas a México ya con una sentencia. Por supuesto que el juicio de ejecución del laudo
está sujeto a una reconvención de la nulidad y esa sentencia es recurrible en vía de amparo, pero te está saltando todo el proceso del juicio. Por eso decidimos hacerlo en tema internacional, porque si lo comparamos con una sentencia extranjera, es infinitamente más sencillo y menos tardado. Ojalá haya contestado tu respuesta, tu pregunta. Bueno, por favor, si tienen más dudas, vayan escribiendo, me voy despidiendo. Les agradecemos mucho a todos que nos hayan aguantado esta hora y media. Cumplimos por lo menos la promesa de que nos iba a tomar 1 hora y media. Creemos que son temas poco integrados para los clientes, para los abogados. Suele verse de una manera muy separada la parte de dispute resolution, que es el arbitraje exclusivamente, con la formación del contrato. A pesar de que la mayoría de los moods, de las conferencias, de todas cosas, te dan el caso, la forma en la que se estructuran los casos, la forma en la que, perdón, los contratos, la forma en la que se debe reaccionar o no, no suele vincularse en una sola exposición con la parte de arbitraje. Fue lo que tratamos de hacer. Entonces, les agradezco mucho a todos su asistencia y yo creo que con esto nos despedimos. Nos vemos. Gracias a todos. Adiós.